Suma teológica, parte segundo, Dunde Ae. Cuestión 75. La mofa o burla. Corresponde a continuación tratar de la burla. Kiti Indino Shapchizo Inter. Acerca de esto se formulan dos preguntas. La burla. Es un pecado especial, distinto de los otros pecados de palabra, por los que se infiere daño al prójimo. La burla. ¿Es pecado mortal? Artículo 1. La burla. ¿Es un pecado especial? Lat. Objeciones por las que parece que la burla no es un pecado especial distinto de los anteriormente examinados. 1. Hacer a alguien objeto de irrisión parece ser la misma cosa que burlarse de él, mas la irrisión parece que pertenece a la contumelia. Luego la burla no parece distinguirse de la contumelia. Nadie es objeto de burla sino por alguna cosa torpe de que el hombre se ruboriza, como son los pecados, los cuales pertenecen a la contumelia si se imputan públicamente a alguien, mas si se imputan ocultamente, pertenecen a la detracción o susurración. Luego la burla no es un vicio distinto de los mencionados anteriormente. Tales pecados se distinguen entre sí según los perjuicios que infieren al prójimo. Ahora bien, por la burla solo se puede inferir daño al prójimo en su honor, en su reputación o en sus amistades. Luego la burla no es un pecado distinto de los antedichos. Contra esto está el hecho de que la burla se hace a manera de juego, por lo que también es llamada irrisión, pero ninguno de los pecados predichos se comete a modo de juego, sino con seriedad. Luego la burla difiere de todos los ya examinados. Respondo, según se ha dicho ya, Chameopscuales. 2. Los pecados de palabra deben ser principalmente juzgados según la intención del que los profiere, y por esto, según los distintos fines que alguien persiga hablando contra el prójimo, se distinguirán tales pecados. Ahora bien, igual que uno, al insultar, intenta rebajar el honor del insultado, y detractando trata de quebrantar la reputación, y sembrando la discordia, busca destruir una amistad. Así también otro, al burlarse, tiene intención de hacer ruborizarse a aquel de quien se burla, y puesto que este fin es distinto de los otros, también el pecado de burla se distingue de los pecados ya mencionados. A las objeciones 1. La irrisión y la burla convienen en el fin, pero difieren en el modo, porque la burla se hace con la boca, esto es, con palabras y carcajadas. En cambio, la irrisión se lleva a cabo frunciendo el ceño, como precisa la glosa comentando aquel texto del Sal 2:4. El que habita en los cielos se burlará de ellos. Con todo, tales diferencias no distinguen la especie del pecado. Sin embargo, tanto una como otra difieren de la contumelia, como el rubor de la deshonra, pues el rubor es un signo del temor de la deshonra. Como dice el Damasceno, tú, por la obra virtuosa, una persona merece respeto y la estimación ante los demás, y obtiene en sí mismo la gloria de una buena conciencia, según las palabras de Yedoskor 1:12. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, de ahí que, inversamente, por un acto indigno, esto es, vicioso, se pierda la fama y el honor de un hombre ante los demás. Y con este propósito, tanto el que ultraja como el que difama atribuyen a otro cosas torpes, mas, por parte de la víctima, pierde ésta con las cosas torpes que se dicen la gloria de la conciencia por medio de cierta confusión y vergüenza que sufre, y precisamente con este fin difunde tales cosas el que se burla de alguien, y de este modo es evidente que la burla se confunde con los demás pecados precedentes por su materia, pero difiere de ellos por el fin. La seguridad y la paz de la conciencia son un gran bien, según Prof. 15,15. Un espíritu tranquilo es como un perpetuo festín, de aquí que el que turba la conciencia de alguien cubriéndolo de confusión, le infiere un perjuicio especial. Por eso la burla es un pecado especial. Artículo 2. La burla puede ser un pecado mortal. Lat. Objeciones por las que parece que la burla
no puede ser un pecado mortal. 1. Todo pecado mortal va contra la caridad, mas la burla no parece oponerse a la caridad, porque a veces se comporta como un juego entre amigos, por lo que se llama también chanza. Luego la burla no puede ser pecado mortal. Tú, parece que la peor burla es la que entraña una injuria a Dios, mas no toda burla que redunde en perjuicio de Dios es pecado mortal. De otra manera, cualquiera que volviese a caer en algún pecado venial del que se arrepintió, pecaría mortalmente. Pues dice Isidoro, que comete una burla y no está realmente arrepentido. El que reincide en aquello de que se arrepintió, seguiríase igualmente que toda simulación sería pecado mortal, porque según comenta Gregorio en Moral, el avestruz representa al simulador, que se burla del caballo, es decir, del hombre justo, y del jinete, esto es, de Dios. Luego la burla no es un pecado mortal. 3. La contumelia y la detracción parecen ser pecados más graves que la burla, puesto que es peor hacer algo en serio que en broma. Mas no toda detracción o contumelia es pecado mortal, luego mucho menos la burla. Contra esto está Prov 3:34, que dice, Dios se burla de los burladores. Ahora bien, esa burla de Dios consiste en castigar eternamente a causa del pecado mortal, como es manifiesto por aquello que dice Sal 2:4. El que habita en los cielos se reirá de ellos. Luego la burla es pecado mortal. Respondo, la burla no se hace sino sobre algún mal o defecto. Ahora bien, si éste es grande, no hay que tomarlo por un juego, sino en serio. Por consiguiente, si se toma a juego o causa risa, de lo que proceden, en latín, los nombres de irrisión y diversión, es porque se considera ese mal como cosa insignificante. Mas puede considerarse un mal como pequeño de dos modos. Primero, en sí mismo. Segundo, por razón de la persona. Así, cuando alguien toma a juego o a risa el mal o el defecto de otra persona, porque en sí es un mal pequeño, comete un pecado venial y leve por su naturaleza. Mas cuando se toma como pequeño ese mal por razón de la persona, como ocurre con los defectos de los niños y de los tontos, que solemos estimar en poco, entonces el que uno se burle o se ría implica menospreciar totalmente al prójimo y juzgarlo tan vil que no ha de inquietarse por su mal, sino que se le debe estimar como objeto de diversión, y tomada así la burla es pecado mortal, y aún más grave que la contumelia, porque el contumelioso parece tomar en serio el mal de otro. En cambio, quien se burla lo toma a risa, y así resulta mayor el desprecio y la deshonra. Según todo esto, la burla es un pecado grave, tanto más grave cuanto mayor respeto se debe a la persona sobre quien recaiga la burla. Por consiguiente, la peor de todas es burlarse de Dios y de las cosas propias de Él, según se dice en Is 37:23. ¿A quién has insultado y contra quién has alzado tu voz? Y luego añade, contra el Santo de Israel. Viene en segundo lugar la burla contra los padres, por lo que dice Prov 30:17. El ojo del que hace burla de su padre y desprecia a la madre que le engendró, será arrancado por los cuervos del torrente y comido por los hijos de las águilas. Ocupa en tercer lugar, por su gravedad, la burla que recae sobre los justos, porque el honor es el premio de la virtud. Y frente a esto se dice en Job 12:4, es escarnecida la sencillez del justo. Esta burla es muy nociva, porque por esta los hombres son impedidos de hacer el bien. Según dice Gregorio, hay quienes ven brotar el bien en las obras del prójimo, y se apresuran a arrancarlo enseguida con mano de mortífera censura. A las objeciones 1. La broma no implica cosa alguna contraria a la caridad respecto de la persona con quien se juega, pero puede encerrar algo contrario a la caridad en relación con aquel con quien se juega si hay desprecio, como se ha expuesto en la Soli. Ya tú, quien reincide en un pecado del que se arrepintió y quien finge sus sentimientos, no se burla formalmente de Dios, pero se presta a esta interpretación, es decir, en cuanto se comporta al modo del que se burla. Sin embargo, cuando alguien peca venialmente, no puede en rigor decirse que reincide ni que finge, sino que hay en él una disposición a la recaída y una manera imperfecta de obrar. La burla, por su naturaleza,
es algo menos grave que la detracción o la contumelia, porque no implica desprecio, sino juego. Algunas veces, sin embargo, entraña mayor desprecio que incluso la contumelia, como se ha dicho, en la Sol, y entonces es pecado grave.